nuevamente en Primera Plana Televisión con el ingeniero Iván Cordero, dirigente de Voluntad Popular y disidente del chavismo. Aquí sí lo podemos decir ya con más propiedad, porque Iván nos explicó las razones por las cuales se distanció del chavismo. Pero, Iván, ¿por qué te distanciaste de la Negra Antonia? Bueno, yo me distancio de la Negra Antonia, como te dije, ella sigue apoyando el proceso revolucionario que llaman, que para mí no es revolucionario. Primeramente ella sigue apoyando el proceso revolucionario. Y también hubo unos casitos por allí de unas denuncias que yo hice, que la profesora realmente no se abocó a resolver ese problema. Yo no sé si tú recuerdas aquellos casos que yo, del Instituto de Deporte, recuerdo yo también. Si hay una denuncia seria como la que yo hice en esa oportunidad, definitivamente un gobernante tiene que abocarse a resolverlo y a ver si es verdad o es mentira. Pues eso en política debería ser así. Aquello fue deportivo del 2004, ¿no? Algo así. Del 2007, creo. 2007. 2007. En ese juego hubo unas cositas, unas cosas y eso fue por, ¿cómo se llama? Por Indepor, unas situaciones y unas denuncias que yo hice, entonces no se le dio respuesta. Recuerdo que tú dijiste, bueno, porque yo no soy un denunciador de oficio, tú dijiste, Iván Cordero ha dicho en todos los programas que tiene las pruebas. Claro, te puedo decir también que eso no se compara con las cosas que han sucedido después, eso de verdad... Ese es un granito de maíz. Una menudencia, como dicen, ¿verdad? Pero habría que darle respuesta, había que buscar. Entonces, todas esas pequeñas diferencias fueron... Fíjate, tanto es así que yo volví a ver a la profesora Antonia personalmente faltando unos pococos días para las elecciones que se hicieron de gobernador y alcalde el 21 de noviembre del año 2020. 21, ¿verdad? 2021. Cuando ella fue candidata de UPP. Cuando ella fue candidata, a gobernadora, nos encontramos y nos dimos un saludo efusivo, ¿verdad? ¿Ya tú estabas en Voluntad Popular? Sí, claro. De hecho, estaba trabajando hace tiempo ya por Mara Rodríguez, que era nuestra candidata a la alcaldía, Mara Rodríguez. Estaba yo precisamente haciéndole proselitismo a Mara Rodríguez, cuando yo me la encontré, o cuando nos encontramos, ¿no? Porque cuando nos encontramos. Bueno, y todo, pues tampoco aquí uno va a radicalizarse en ese sentido. Yo, pues, en este momento mantendría, digo yo, o mantengo una relación que se inició nuevamente en esa fecha, ¿me entiendes? A mí me molestó, en realidad, pues, no haberse resuelto el caso específico de mi denuncia de Indepor con la profesora Antonia, porque ella siempre lo manifestaba en aquellos artículos que ella escribía, ¿te recuerdas? Bueno, esos artículos, pues, yo me basaba en eso. De hecho, tuve una conversación con ella personalmente, ella y 3 compañeros míos más, y le planteamos toda esta situación. Ahora, Iván, ¿por qué ahí está la Negra Antonia se va del MBR con un grupo y constituyen o se unen a UPP? UP 89, ¿no? Unión Popular, sí, UPP 89, Unión Popular Progresista, no sé, algo así, UPP. Pues. Hay otros disidentes chavistas que han constituido otros movimientos también que apoyan a Chávez pero rechazan a Maduro. Es decir, lo que se ha denominado disidentes chavistas. ¿Por qué tú no te uniste a uno de esos tantos grupos disidentes chavistas para decir que ustedes estuvieron con Chávez, más no con Maduro y su equipo, y te unes a un partido de derecha como Voluntad Popular? Mira, es que yo primeramente lo que te tengo que decir es que yo no soy chavista. Yo no soy chavista. No eres chavista. Yo en una oportunidad apoyé al presidente. Bueno, tú dijiste ahora que habían eliminado el Estado. No, definitivamente yo no soy chavista por esas diferencias que te dije, esas diferencias. Y yo en realidad no creo en esas revoluciones izquierdistas, porque lo viví y lo estoy viviendo, no creo en esas revoluciones. Yo te puedo dar garantías, y todos los que tenemos ya cierta edad, de que en la democracia que llaman Cuarta República, es mucho mejor, es muchísimo mejor que esto que tenemos, desde todos los puntos de vista. Entonces yo no me puedo unir a esos grupos revolucionarios,
porque yo que no son creo, más de lo mismo. yo no creo en eso. No, no es más de lo mismo, es peor, papá. Es mucho peor. ¿Entiendes? Yo reconozco que con todos los defectos que pudiera tener la democracia, esta que llaman participativa, esta democracia participativa es mucho mejor que la otra democracia protagónica, perdón, la democracia representativa, quiero decir. Y esa democracia participativa, tú te das cuenta que realmente eso no es verdad. Iván, pero te diste cuenta muy tarde de lo que se considera un fracaso del chavismo. Bueno, yo diría que hay otras personas que se dieron cuenta más rápido. Hubo personas, yo conozco personas que ya el primer periodo de Chávez lo rechazaron. Pues no, esto es muy malo. Fíjate que hay un síntoma. Yo no sé, ¿te acuerdas de este señor que dio el discurso en el Congreso, el de la... De Olavarría. Jorge Olavarría. Jorge Olavarría, sí. Jorge Olavarría le dijo al año al presidente Chávez, ¿por dónde iba? Y se lo dijo de frente. En el pleno Congreso. En el pleno Congreso. Y lo escogió como chavista, como orador los chavistas, porque tenían mayoría. Y se atrevió a decirle... Y le dijo para dónde iba. Entre otras cosas, recuerdo que le dijo, usted no puede desconocer la Corte Suprema. O sea, cuando tú llegas ya desconociendo los otros poderes, tú sabes por dónde vas. Si reconoces los otros poderes, eran en ese tiempo 3 poderes, ¿verdad? Tú reconoces, tú como presidente no estás por encima de esos poderes, porque la idea es que haya la separación de poderes como lo planteó Montesquieu, o Juan Jacobo Rousseau también. Esa es la idea, de que haya la separación de poder, haya la alternabilidad. Entonces cuando la alternabilidad es muy importante, de que se mantenga una sola persona allí, no, eso no es posible. Yo recuerdo que yo te di una declaración a ti con respecto a eso de esas reelecciones indefinidas, lo recuerdo, pues no sé si tú lo recuerdas, donde yo planteaba que no me gustaban esas reelecciones indefinidas, o sea, que tú seas candidato todo el tiempo, ¿no? Tú al ya ser candidato, o la reelección indefinida. A la reelección indefinida. Tú al ser presidente o alcalde o gobernador, ya 2 veces más que suficiente. La alternabilidad de verdad quizás es una de las cosas más importantes. Porque puede que tengas el mismo partido, pero viene otra manera de pensar. Acuérdate lo que está pasando en Ecuador. Estaba el presidente, ¿cómo se llama? Correa, y el otro vino pensando de otra forma. Y dijo que esto no estaba correcto. Es que nadie puede tener inmunidad, claro, y sobre todo a voluntad propia con la corrupción. Si tú manejas mal los recursos, papá, tú tienes que ir preso, tú tienes que ser juzgado. Si son bolivarianos, y Bolívar dijo, no hay nada más peligroso que un hombre se eternice en el poder. Sí, se convierte en dictador. Eso es precisamente la teoría en contra del hombre necesario, que te acuerdas que decían que no, si no es Chávez no es más nadie, ¿no? Bolívar hablaba en ese pensamiento, no hay nada tan peligroso. Ese pensamiento nunca lo tocan ellos. Como dejar permanecer a un hombre en el poder, porque el pueblo se acostumbra a largo tiempo, porque el pueblo se acostumbra a mandarle y él obedecer, donde se origina la usurpación y la tiranía. Mira, que claro está. Exactamente. Mira, Iván, quizás ya para terminar esta parte que está bastante interesante, tú tienes mucho tiempo en la política, analizas la política, has estado en el chavismo, en el antichavismo, ahora estás en un partido como Voluntad Popular. Tú has visto pasar muchas aguas bajo el puente. No. Si yo te pregunto, ¿quién crees tú que ha sido el mejor gobernador chavista? ¿O el peor gobernador o gobernadora chavista? ¿Qué dirías tú? Antonio Muñoz. ¿Ha sido que la peor o la mejor? No, la mejor. La mejor. Sí. ¿Por qué? Sí, cómo no. ¿Cuál es la diferencia de Antonio con los demás? Con Castro, con Calle. Mira, a pesar de esas diferencias que tuve con la profesora en cuanto a la corrupción, tú manejas la magnitud de la corrupción que ha habido en los otros gobiernos y realmente es una cosa exagerada. Por eso, porque las instituciones tienen que existir y las instituciones aquí no existen. Cuando aparece la institución, cuando aparece el Estado, es precisamente para defender a los chavistas, las decisiones chavistas. Entonces, aquí se eliminaron las instituciones, no es posible. Las instituciones tienen que existir para el hombre que no tiene buenas intenciones en el gobierno, pero para el más honesto que de repente se puede desviar también, para el más honesto. Eso no quiere decir, tú me has mencionado a mí como una persona
honesta y correcta, ¿verdad? Pero uno no sabe si de pronto uno se desvía por cualquier otro lado, se desvía porque para eso son y las instituciones aquí no existen. Te repito, el Estado aparece como institución cuando hay que tomar una decisión a favor del chavismo, y eso es demasiado peligroso. Entonces las instituciones tienen que existir para todos, independientemente. Eso que dicen caiga quien caiga, pero aquí no cae el que ellos quieren. Sí, aquí se desgracia pura parafernalia. Pura parafernalia. Y tú sabes que se sostiene, pues, a veces a los mismos chavistas les hacen como unos expedientes. Y los amenazan cuando se van del chavismo, que se quieren ir del chavismo, los amenazan con esos expedientes. Mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú tienes esto. Más o menos pasó fue con el militar el que murió, me escapa el nombre ahorita en este momento. Baduel. Baduel, le pelaron, pues mira, tú tienes esto y fíjate que fue condenado, inclusive murió en la cárcel. Entonces eso es muy peligroso, manejar un país en esta situación. De esa manera no se puede manejar un país. Fíjate la situación que vive Venezuela en estos momentos. La educación. Mira, la educación, eso llama la atención de verdad, cómo se destruyó la educación. Si tú ves la historia, te darás cuenta que en el año 50, ya después pasada la Segunda Guerra Mundial, Japón no era nada. Japón no era nada, chico. Japón era un país muy por debajo de Venezuela económica y culturalmente, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y por qué Japón repunta y está entre los países de mayor productividad y los países más tecnificados? Precisamente por la educación, una educación extremadamente buena. Bolívar decía de la educación e instituciones públicas, fíjate que mete las instituciones públicas, son el principio más seguro de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los pueblos. La más sólida base de la libertad de los pueblos. A propósito, de ahí te tengo que decir algo, la más sólida base de la libertad de los pueblos. Aquí se elimina, fíjate, se eliminan no, pero es muy limitado los medios de comunicación escritos, la prensa como tal, ¿verdad? Y la gente por allí, ese medio, lo compraban, por decir algo, para jugar a la lotería o fritar a panchitas. Entonces la gente se enteraba de muchas cosas. De muchas cosas. Y fíjate lo limitado que estamos en eso. A la esposa mía le dije, tráigame unos periódicos de Caracas. Tienen... Para leer algo. Para leer algo y para ver... Sí. Bueno, mira, Iván, se nos terminó el tiempo de este segmento. Nos quedan dos segmentos para hablar un poco de tu trabajo actual. Cuando digo tu trabajo actual, tu actividad actual, me refiero a Voluntad Popular, sí, a la oposición, a las primarias, a los candidatos, etcétera. Es Iván Cordero, dirigente de Voluntad Popular en Guanare, invitado a Primera Plana Televisión. Nos quedan dos segmentos para seguir conversando con él.